es humano como nosotros. Así que vamos a seguir hablando sobre cómo amar a Dios. Am, el poeta Francisco Ottaviano escribió lo siguiente: quien pasó por la vida en blancas nubes y en plácido reposo adormeció, quien no sintió el frío de la desgracia, quien pasó por la vida y no sufrió, fue espectro de hombre, no hombre, solo pasó por la vida y no vivió. Eh, el romanticismo de la mitad del siglo XIX llevaba a los poetas a hablar mucho sobre el sufrimiento, quizás de una forma un poco idealizada, un poco exagerada, pero no deja de ser verdad. El sufrimiento es parte inherente de la vida humana. Nadie puede decir que ha vivido sin cualquier tipo de sufrimiento. De hecho, si nosotros nos fijamos, eh, casi la mayor parte de nuestros esfuerzos reside en el hecho de evitar el sufrimiento y el dolor. Trabajamos para eso. Trabajamos para tener con qué comer porque el hambre duele. Trabajamos para tener con qué vestirnos porque el frío duele. Nosotros entendemos que el sufrimiento es parte de la vida humana. Claramente que el sufrimiento también ha sido la fuente en la cual muchos de los poetas han escrito sus canciones, sea las canciones más fantásticas de la historia, como las más populares, el típico cortavena, ¿cierto? Y no solamente eso, cuando vamos a las películas, todas las películas o la gran mayoría de las películas que tienen así como que son memorables, son películas que hablan de un dolor específico, de un drama específico, y de cómo los personajes lidiaron, vencieron o fueron tragados por el sufrimiento, el dolor o el fracaso. Así que es parte de la vida humana y claramente genera en nosotros una serie de sentimientos. Nosotros no podemos muchas veces evitar el sufrimiento, pero buscamos comprender. Estamos hablando sobre cómo amar a Dios, pero eh, necesitamos aprender a amar a Dios también en medio del sufrimiento. ¿Cómo puedo amar a Dios cuando yo estoy sufriendo? ¿Cómo puedo amar a Dios cuando me va mal, cuando no me resulta, cuando duele? Y para meditar en eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, el capítulo 1. El libro de Job, un libro sumamente conocido por su historia dramática, que hoy día nos va a guiar en esta reflexión. Job, el capítulo 1, vamos a leer ahí de los versículos 13 al 22. Nosotros leemos en la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene la Biblia en su celular, puede que encuentre un poquito distinto de lo que va a aparecer en la Biblia en papel. Y así al revés también. Porque en la misma versión, pero en los celulares, en los dispositivos, está la, la versión más actualizada de 2022. Ellos hicieron solamente algunos ajustes, pero es básicamente la misma versión. Así dice, desde el versículo 13. Llegó el día en que los hijos e hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron a los criados, los mataron a filo de espada y solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos
Vinieron y dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se lo llevaron. A los criados los mataron al filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Claramente es una historia bastante espectacular. Creo que a ninguno de nosotros ha pasado una desgracia como le pasó a Job en ese momento. El libro de Job no es un libro común. El libro de Job es un libro que está dentro de la sección de los libros poéticos, porque tiene una narrativa eh, poéticamente y estilísticamente diseñado para enseñarnos sobre un tópico bastante importante, que es cómo lidiamos con el sufrimiento. ¿Cómo tratamos eso? ¿Cómo entendemos el sufrimiento en la vida humana? Y cuando nosotros pensamos en el sufrimiento y nos encontramos con ese libro, nos encontramos con la típica pregunta que todos nosotros hacemos: ¿por qué sufrimos? O más bien, ¿por qué a mí me tocó a mí sufrir? ¿Por qué a mí? Y lo más interesante es que el libro no responde bien esa pregunta de por qué me tocó a mí. Tanto que de hecho ni siquiera Job se cuestiona eso claramente. Él no cuestiona el hecho de sufrir en sí o el hecho de que le haya tocado a él necesariamente. Más bien, él camina un poquito más hacia discutir el tema: ¿puede una persona justa sufrir? Cuando vamos al inicio del capítulo 1, encontramos la descripción de Job como una persona que era muy rica, era muy importante, era una persona muy establecida en la vida. Básicamente todo lo que hubiera querido, él había conquistado. Y más encima, era extremadamente piadoso. Era la mismísima definición de un hombre bueno en todos los sentidos. Si alguien, podemos decir, que no mereciera sufrir, era Job. Pero el libro trata exactamente del hecho de que sí, independientemente de que una persona sea justo o no, esa persona también puede sufrir. El sufrimiento no siempre es una cuestión de mérito. Nuestra cultura entiende el sufrimiento de una forma profundamente causal. Cuando yo estoy sufriendo, me pregunto: ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que provocó esto? Pero la mentalidad bíblica nos conduce a un otro tipo de pregunta, y quizás preguntas más importantes que es para entender el sufrimiento. ¿Es justo que un justo sufra? Y la Biblia va a decir sí, porque el sufrimiento no es una cuestión de mérito. Es algo que es inherente a la vida humana. Pero hay una pregunta más importante que este libro hace. Es: ¿cómo debo sufrir? ¿Cómo experimento el sufrimiento? ¿Qué hago cuando estoy sufriendo? ¿Con qué actitud puedo seguir sufriendo? Esa es la pregunta que guía todo el libro y todo el discurso de Job. De hecho, es interesante porque la pregunta es respondida de 2 modos en Job. Primeramente, la primera actitud de respuesta a cómo sufrir
es la aceptación. El texto que leímos dice eso. Dios dio, Dios quitó, alabado, bendito sea el nombre del Señor. Pero sabemos que el libro no termina ahí. Tenemos capítulos y más capítulos de Job luchando, dialogando con sus amigos, de él presentando su causa, no solamente a sus amigos, sino que a Dios. Y dentro de todos esos diálogos, lo que vemos es Job luchando con Dios. Porque el sufrir duele y el dolor nos provoca. Y Job estaba siendo provocado por el dolor que le acongojaba. Él no preguntaba a Dios por qué, como cuestionando la moral de Dios, pero él sí demostraba toda su inquietud, todo su dolor a Dios. ¿Sabe por qué al final del libro Dios reprende a los amigos de Job que decían cosas que nosotros podríamos decir? Así como que si todo este mal te está pasando, algo hiciste. Alguna cosa mal debiste haber hecho. Algo oculto hay ahí. Qué raro. Es raro, ¿no? Es raro que una persona tan buena de repente todo el mundo se le caiga encima. Por algo Dios te está castigando. Eso es la manera normal como pensamos nosotros. Pero Dios descalifica esa información y ese pensamiento. Y Job dice, no, si yo no he hecho nada para merecer eso. Eso no es el punto. Y él cuestiona, pero no a los amigos. Él no habla de Dios, él habla con Dios. Él dice cosas terribles, pero hace a Dios, mostrando cómo se debe sufrir. Y lo que vemos en el libro de Job es la transformación de Job, el piadoso, para Job, el sabio. El sufrimiento transformó Job de un hombre piadoso, que al parecer tenía todo, pero que el libro muestra que él no tenía todo. Porque él mismo va a decir al final, antes yo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. El Job del final era mejor que el Job del inicio. Y eso es lo que nos enseña este libro. Ciertamente el libro quiere decir, deja que el paciente Job sea el modelo tuyo en tu sufrimiento. Al momento de la angustia, imita a Job en esos primeros 2 capítulos del libro. Pero si te es imposible aceptar el sufrimiento como Job lo aceptó acá, lleva a Dios tu aflicción, tu ira, tu impaciencia. Luches con Dios y así experimentarás el consuelo de Dios que resuelve la tensión. ¿Cómo podemos amar a Dios en medio del sufrimiento? Hay 3 cosas que necesitamos entender, 3 conceptos que debemos tener bien claros en nuestras mentes para cómo amar a Dios en medio del sufrimiento. La primera cosa que tenemos que entender es que la misión de Dios no es la de hacerme feliz. Y fíjate que nosotros creemos en eso como el Evangelio, creemos en eso como un axioma, una verdad absoluta. Dios existe por la mera obligación de hacerme feliz. Y el hecho de que Dios sea bueno implica en que Él tiene la obligación, el deber moral de ser bueno conmigo siempre. Pero a ver, necesitamos entender algo aquí. Dios no está en la obligación de hacerme feliz. Y cuando yo sufro, Dios no ha fallado en nada. Entendamos eso. Es importante que para entender el sufrimiento tenemos que primeramente entender el placer. ¿Cómo entendemos el placer? ¿Qué es? ¿Qué es decir bien? ¿Qué es no tener sufrimiento? ¿Qué es lo opuesto al sufrimiento? La dicha. Pensemos en Job. Job disfrutaba, el texto es estructuralmente construido de una forma a mezclar la estructura de sabiduría de los hebreos y la poesía de una forma muy hermosa. Y mira cómo se construye este personaje Job. Dice que él tenía todo de todo. Él tenía plenitud primeramente de hijos.
porque él tenía 7 hijos, hombres, y 3 mujeres. La numerología, no la numerología mística, ¿no? El uso de los números por los hebreos es muy importante, porque 7 indica la plenitud, el número perfecto. Y él tenía 7 hijos varones, mostrando la perfección de sus futuras generaciones. Pero también tenía 3 hijas. Y 3 también es un número importante. Conocemos la Trinidad, ¿cierto? Es así de importante. Mostrando que él tenía también no solamente hijos varones, pero también la perfección en hijas mujeres. Y más, esos dos números combinados totalizan 10, que es un número de la completud en la mentalidad de los hebreos. Él también tenía plenitud de riqueza. Eso es lo que el texto quiere decir cuando dice que él tenía 7,000 eh, ovejas, o ¿cómo es? Él tenía eh, s- eh, 7,000 ovejas y 3,000 camellos. De nuevo, 7 y 3, totalizando la plenitud de riqueza. También él tenía la plenitud de fama. El texto dice que él era el hombre más importante de todo el Oriente. Así lo pone. No es cualquiera. Por lo tanto, estamos hablando de un personaje que tenía todo de todo. Él tenía la plenitud de la riqueza. Pero Job entendía que todas estas cosas provenían del Señor y que este Señor tenía derechos sobre todas estas cosas. Nuestro problema, el problema de nuestro corazón, es que nosotros sufrimos con el mal del derecho adquirido. El mal del derecho adquirido. Es que si Dios me bendijo una vez, me tiene que bendecir siempre. Y más, esa bendición deja de ser un favor y pasa a ser un derecho. Dios me lo debe. Y es por eso que levantamos el dedo hacia Dios cuando algo nos va mal y solemos decir, ¿cómo pudiste hacer eso conmigo? Porque pensamos que cada bendición recibida pasa a ser una propiedad y un derecho nuestro, y Dios ahora está en la obligación de hacernos felices. Nosotros vivimos como si Dios fuera obligado solamente porque Dios puede hacerlo. Dios no es obligado a nada, excepto a hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios no decido yo, ¿cierto? Así que eso es importante entender. Debemos nosotros librarnos de la falacia del vivir como si Dios me debiera algo, que es en el fondo el rencor de mucha gente. Dios es soberano y es libre para dar y quitar, como dijo Job aquí. Dios dio, Dios quitó. Y Él puede dar y quitar porque es de Él. Debemos entender que nuestra vida le pertenece a Él. Nuestra salud le pertenece a Él. Nuestro destino le pertenece a Él. Yo no me pertenezco a mí mismo, ni tampoco los bienes que poseo, ni tampoco mi familia. La familia que Él me dio, que Él también me puede quitar. Cuando entendemos que Dios es el dueño de la dicha y de la desdicha, y que Él no me debe nada, comenzamos a entender mejor qué es lo que es el sufrimiento. Nosotros, si sabemos recibir lo bueno, entendiendo eso como un regalo, un favor de Dios, debemos aprender a recibir también lo malo con la misma devoción y alegría. Alegría no diría, porque nadie, no es natural y no debiera ser así, recibir lo malo con alegría, pero entender que proviene de la misma fuente. Ahora, muchas veces mi arrogancia en recibir lo malo como si fuera lo más injusto que me hubiera pasado, puede revelar que también no he recibido lo bueno con gratitud. He recibido lo bueno porque en el fondo yo pensaba, me lo merezco. Tengo una linda familia, gracias a Dios, pero en el fondo digo, me lo merezco. ¿Por qué? Porque me he portado bien, trato bien a la gente, cumplo las reglas. He hecho todo para que mi familia sea la mejor posible. Por lo tanto, yo me lo merezco la familia que tengo. Y nosotros hemos dicho, ¿no? A la gente que se porta mal,
y que está sufriendo, y uno dice, te lo merece lo que te pasa, por desordenado, por pecador, por miserable, por irresponsable. Mira dónde estás. Pero el opuesto es verdadero. Me lo merezco cuando me va bien, me lo merezco porque yo me he sacado la mugre para hacer esto. Gracias a Dios, pero ya a mí también. Y es ese pensamiento que nos conduce a una situación terrible en medio del sufrimiento. Porque cuando sufrimos nos cuestionamos, ¿por qué a mí? Yo que soy tan bueno, yo que soy tan lindo, yo que soy el ser más majestuoso del universo, ¿por qué a mí? La misión de Dios no es hacerme feliz. Cuando nosotros entendemos eso, seremos confrontados con el rencor que guardamos en nuestros corazones contra Dios por el mal que nos tocó. ¿Guardas rencor en tu corazón contra Dios? ¿Guardas algún dolor en tu corazón contra Él? ¿Por qué? ¿Será que porque en algún momento creíste que Él tenía una obligación contra ti y Él no fue fiel contigo? Necesitamos entender eso para comenzar a aprender qué es lo que es el sufrimiento. Pero la segunda cosa que necesitamos entender es que Dios es más valioso que las cosas buenas que Él me da. Dios es más valioso que las cosas buenas que Él me da. El favor de Dios hacia mí trasciende y supera cada uno de los sucesos y de los eventos de la vida. ¿Cómo puede Job alabar a Dios en medio de la calamidad? ¿Cómo él puede, después de todo lo que le pasó, de la muerte de sus 10 hijos, de la pérdida de todos sus bienes, de la muerte de casi todos sus funcionarios, cómo puede él venir y decir alabado sea Dios? Quizás en nuestra cultura la gente va a decir, eso es inmoral. ¿Cómo que no le duele el corazón con tanta desgracia? ¿Cómo puede Job alabar a Dios en medio de esto? Primeramente, ese es el problema principal del cual el libro trata. Así que recomiendo que lean el libro completo, ¿cierto? Porque en el capítulo primero, el versículos 9 a 11, hay un diálogo muy interesante de Dios y de Satanás. Dios le dice, mira mi siervo Job, justo como él no hay otro igual. Y Satanás le va a decir, claro, pero mira, tiene todo, la mejor familia, los mejores bienes. Quita todas esas cuestiones y ve cómo se porta. Te va a echar a la cara lo malo que eres. Y el Señor dijo, bueno, pues quítaselo. Y al final de esto vemos a Job alabando al Señor. Pero después del capítulo 2, Satanás va a alegar, no, pero carne por carne. Quítale tu salud. Y ahí sí él va a alegar. Bueno, con que no muera. Y su cuerpo quedó cubierto de llagas y con dolores terribles, al punto de que solo le quedó sentar y lamentar. Lo más interesante, hermanos, y he comentado eso esa semana con mi esposa. Satanás le quitó todos los hijos, todos los bienes, la salud, solo no le quitó la esposa. Interesante. Porque la esposa él la ocupa como un instrumento contra el propio Job, para hacer Job pecar. No fueron sus amigos que le dijeron maldiga a Dios y muere. Fue su esposa que le indujo al pecado, que fue boca de Satanás para Job. Qué terrible. ¿Cómo puede Job alabar a Dios después de todo eso? Ella misma dijo, maldiga a tu Dios y muere. Y él la trata como necia, necia, loca. No puedes decir algo así. ¿Cómo se te ocurre? Si hemos recibido lo bueno de Dios, ¿cómo no lo recibiremos también lo malo? Pero el pensamiento popular es que el favor de Dios me condiciona a hacer el bien. Estamos adorando a Dios porque Dios me ama, porque Dios me salva, porque Dios me bendice. No estamos adorando a Dios porque Dios me ha privado tales y tales cosas, porque Dios no me ha dado eso, Dios me ha hecho sufrir.
La lógica es, yo lo alabo porque Él me ha hecho bien. Entonces como que hay un casi, así como ocultamente, un intercambio de favores, ¿cierto? Le tengo que dar favor a Dios, dar adoración a Dios porque Dios ha sido muy bueno conmigo. O sea, si Dios deja de ser bueno contigo, Él deja de merecer su adoración, más Dios es solamente tan bueno cuanto las cosas que Él te dio. ¿Es eso lo que vale Dios? Dios vale lo que te vale tu familia, tu vida, tu salud. Ese es el valor de Dios. Es por eso que cuando termina ese dolor aquí, todas los ataques de Satanás contra Job, Job aún puede seguir alabando a Dios porque él no limitó a Dios por las cosas que Dios le daba. Job pudo separar el ser de Dios de los bienes, pero también de las malas cosas recibidas. Ustedes se dan cuenta que en ningún momento Job cuestionó, pucha, que esos sabeos que son ladrones, o el viento que vino de un lado, o el fuego y los rayos que vinieron de otro. Él nunca cuestiona las causas secundarias. No se trata de eso. Job aquí nos muestra que Dios es digno de ser alabado, no por lo que Él da, pero en primer lugar por lo que Él es. Él no perdió de vista quién es Dios, pese a los eventos y las circunstancias en las cuales Él estaba. Dios no es tratado aquí como malo, porque Dios no es medido solamente por las bendiciones. Este ser de Dios trasciende las cosas que Él da. Nosotros entendemos bastante bien eso en las relaciones que tenemos con nuestros amigos. ¿Cuántos de ustedes han en algún momento de la vida reclamado de un amigo que solo te llama cuando necesita de algo? ¿Y cómo le decimos? Aprovechador. Ahora que me necesita me llama, pero cuando está todo bien no se acuerda de mí. Igualito como hacemos con Dios, ¿no es verdad? Nada como un buen sufrimiento, una buena cesantía, deudas incontrolables, enfermedades, para hacernos piadosos. Crisis globales, terremotos, para llevarnos así como que bien tranquilitos y humildes ante Dios. Pero la prosperidad, el crecimiento, el desarrollo, la paz, la salud, muchas veces dádivas de Dios terminan por alejarlos de Él. Porque estamos bien. Es así de utilitarista nuestra relación con Dios. Nosotros debemos entender que Dios es más valioso que las cosas que Él me da. Pero claramente eso no impida que mi sufrimiento me duela, que me genere desgaste y sufrimiento emocional, físico, social. ¿Qué es lo que hace Job? Job no le hace un asado y todo feliz y todo para arriba, tira para adelante, para atrás quedó todo lo demás y no importa. No, Job toma una postura coherente con la situación. A él le duele de verdad. Él rasga sus vestiduras. Él asume una postura de duelo. Pero en el duelo, él alaba al Señor. Él va hacia el Señor, no contra el Señor. Dios no ignora nuestro dolor en medio del sufrimiento. Él sabe cuánto nos duele. Y hemos leído aquí, poco antes de comenzar el culto, que tenemos un mediador, un salvador, que sabe lo que significa el dolor en su propia piel. Dios no ignora nuestro sufrimiento. Y Job sabía, por eso él va hacia Dios, él sabía que después de haber perdido todo, él no había perdido a Dios. Aún después de haber perdido todas las cosas que él poseía, todo el respeto, todo el dinero, toda la familia, toda la salud, él no había perdido a Dios. Y eso es la adoración.
Adoración es ir a encontrarse con Dios tal como Él es. No es pagar una manda. No es devolver a Dios un favor recibido. Dios me bendiga, entonces voy a adorarle a Él. O pedir adelantado, porque uno dice, esa semana se viene difícil, tengo muchas pruebas, mucho trabajo, muchos compromisos, entonces voy a la iglesia para que Dios me bendiga en esa semana, porque esa semana sí que sí necesito que Dios me bendiga, así que entonces voy. O sea, no. Adoración es encontrarse con la persona en sí, conocerla, amarla, entenderla y adorar por lo que ella es. Dios es digno de mi adoración, incluso cuando Dios no me da lo que yo quiero. Él sigue siendo digno. Su muestra de favor hacia mí no es y ni debe ser la causa de mi adoración. Debe fomentar, debe estimular, debe dar más razón para adorarle a Él. Pero Dios es más valioso que esto. Tengo que encontrarme con el Dios detrás de esos regalos. Y eso es lo que hace Job. Esa es la jornada de Job, es esa, de encontrarse quién es ese Dios detrás de todas esas circunstancias. Porque si vamos aquí a la respuesta que Dios da a Job al final, es una respuesta que dice, mira quién soy. Porque Dios le va a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo creé las montañas, cuando yo diseñé los mares, cuando inventé a los animales? ¿Dónde estabas? Si eres tan sabio, dime, ¿sabe quién soy yo? Y al final Job va a decir, ahora sí sé quién es Dios. Ahora sí sé quién es Dios. Adoración es eso. Es encontrar que Dios es mucho más valioso que las cosas que Él me da. Y por medio del sufrimiento yo puedo perder todas estas cosas sin jamás haber perdido lo más valioso que es a Dios mismo. Es interesante porque muchas veces las bendiciones que Dios nos da, bendiciones a las cuales nosotros hemos pedido, nuestra familia, nuestro trabajo, el sustento, muchas veces estas cosas roban el lugar de Dios en nuestras vidas. Transformamos las bendiciones que Dios nos da como el fin por el cual Dios existe. Dios existe para darme esto. Y de la misma manera que sería absolutamente injusto que un hijo tratara así a su padre, como simplemente una persona que tiene la obligación de darme de vestir, de comer y nada más. Ese es su deber y tu valor reside en darme estas cosas. Uno va a decir, no, pero es un ser humano. Hay un corazón por detrás. No es solamente un proveedor, es gente. Bueno, aquí también tenemos gente. Dios no es solamente un proveedor. ¿Hasta qué punto las bendiciones de Dios se transformaron en algo más valioso que Él para ti? Quizás nuestra indignación y nuestro sufrimiento en medio a la pérdida de estas cosas revela cuánto de estas cosas ocuparon el lugar de Dios en nuestros corazones. Pero por fin una tercera cosa que necesitamos entender es que yo tengo que saber y entender quién soy yo en relación a Dios. Si adoración es conocer a Dios, necesitamos ese tercer paso. Ahora sé quién es Dios, pero ¿quién soy yo? Entender mi lugar en perspectiva con Dios es sanador. Fíjate que las primeras palabras de Job, después de postrarse, es decir, desnudo salí y desnudo volveré. No tengo nada. Esa es una declaración sobre quién es Él. ¿Quién soy yo? ¿Qué traje yo a este mundo? Mira lo que yo soy. Yo soy al final solamente un ser que vino a este mundo sin nada y que volverá o que morirá sin llevar nada de este mundo. La percepción de Job sobre su humanidad, sobre su fragilidad, le permite no desesperarse en ese primer momento. Le permite sufrir el duelo con Dios, porque él entendía dónde él estaba en relación a Dios. Todas las cosas que Job tenía no eran la definición de quién él era.
Pero esa es una tentación tremenda nuestra, de definirnos por lo que tenemos. Porque si yo tengo un auto más grande, soy más importante. Me veo más importante. Me siento más importante. Por ende, soy más importante. Si a mí me han puesto algo elevadísimo en mi empresa, yo soy el bacán. Mira la casa donde vivo. Mira la familia que tengo. Mira lo que he logrado. Mira lo grande que soy. Pero hermanos, todo eso es una ilusión de nuestra mente. Para bien y para mal. Porque mucha gente mira su miseria, mira lo pobre que soy, mira lo fracasado que soy. No tengo lo que he buscado, llegué a esa etapa en la vida y soy el más pobre de mis hermanos, el más desordenado. Mira cómo soy miserable, yo no soy nada. ¿Por qué? Porque las cosas que soy definen lo que yo soy. No, Job entendía bastante bien la relación entre su ser y las posesiones. Esas posesiones no definían quién era él. Pero más que eso, ese grito de Job, desnudo salí, desnudo volveré, era en realidad Job gritando, yo no soy Dios. Yo sé quién soy, pero no soy Dios. Gran parte de nuestro dolor en medio del sufrimiento se da por el hecho de que hemos comprado la mentira de que somos como Dios. Tenemos algo de control, tenemos algo de poder, tenemos algo de dominio, tenemos riqueza, tenemos paz. He logrado, he construido esa paz. Soy el Dios de mi existencia. Y cuando la realidad nos llega a la puerta y descubrimos que no somos el Dios que habíamos pensado que éramos, nuestro mundo se derrumba. Y gran parte del sufrimiento de la gente se da por el hecho de que la gente se encontró con un quiebre de identidad, de que la vida que pensaba que tenía y la identidad que pensaba que tenías por medio de esos bienes, desapareció. No eres lo que tienes. Por lo tanto, ¿por qué no? ¿Por qué no habría yo de sufrir? Eso es lo que dice Job, la aceptación de la soberanía de Dios, que fue lo primero que él hizo. La aceptación de la gloria de Dios, que fue lo que hizo también adorando a Dios, pueden ser explicadas más fácilmente cuando uno entiende su lugar en relación a Dios. Yo puedo aceptar que Dios es soberano cuando entiendo que yo no lo soy. Yo puedo entender que Dios merece la gloria porque solo Él es Dios, no yo. Por lo tanto, Él no me debe nada porque Él es Dios, yo no. Y yo le debo a Él adoración porque Él es Dios y yo no. Eso me ayuda a entender cómo sufrir, cómo enfrentar el dolor. Muchas veces ese descontrol rabioso contra Dios. Y no solamente contra Dios, contra el mundo, contra las cosas, contra las circunstancias, contra uno mismo, puede revelar nuestra disconformidad con ese quiebre de esa narrativa. Yo pensaba que era Dios, yo pensaba que me lo podía. Yo pensaba que si yo lograra terminar mi carrera, casarme con una buena persona, tener una buena casa, buenos hijos, que yo sería esa persona que todo lo puede. Pero cuando Dios llega a mi puerta con una enfermedad, cuando Dios llega a mi puerta con cesantía, cuando Dios llega a mi puerta con el quiebre, la falencia, el dolor, el sufrimiento, me doy cuenta que yo no soy la persona que yo pensaba que era por haber logrado lo que logré. Y más, me doy cuenta que yo nunca tuve estas cosas. Porque mira con la facilidad cómo se fueron. A veces pensamos que por medio de la prosperidad podemos pensar que somos poderosos, dignos, autosuficientes, que tenemos todo bajo control, que somos mejores y merecemos el bien que disfrutamos. Pero viene el dolor, el sufrimiento y nos revela que somos frágiles, que somos indignos, que somos dependientes y de que todo lo que nosotros disfrutábamos ni siquiera era nuestro. Ahí nos encontramos
con el verdadero yo. Y es ahí donde Dios nos quiere. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios está cercano al que tiene el corazón quebrantado, al humilde corazón. ¿Por qué dice eso? No, porque a Dios le gusta a los buenos. No, no es por eso. Dios quiere que nosotros nos humillemos porque el humillarse no es despreciarnos. Humillarse es entender quién soy, entender mi lugar, ubicar. Cuando entiendo dónde estoy, puedo disfrutar mejor de Dios, porque cuando yo entiendo que no soy Dios, pero soy dependiente de Dios, puedo disfrutar del cuidado y del amor de Dios actuando como Dios y yo actuando como siervo suyo, como criatura suya. Cuando encontramos nuestro lugar en Cristo, sin ilusionarnos con las bendiciones, ni desesperarnos con las desgracias. Cuando encontramos nuestro lugar y entendemos que si recibí lo bueno, puedo recibir también lo malo, aprendemos que ser dependiente de Dios es una dicha. Porque cuando Job pierde todo, él tuvo a quien recurrir, porque él sabía que Dios no era su enemigo. Aunque aparentemente Dios estaba en contra de él, pero Dios no era su enemigo. Él no había perdido a Dios, él no había rechazado a Dios, él no se puso en antagonismo contra Dios diciendo, ¿cómo tú pudiste hacer eso conmigo? Peleando con Dios o actuando en contra de Dios. ¿Qué es lo que hace Job? Job va hacia Dios. El sufrimiento que nos hace cuestionar a Dios muchas veces nos pone en contra de Dios. Y si nos pone en contra de Dios, estamos solos. Si Dios es nuestro enemigo, ¿a quién vamos a recurrir? ¿Cómo vamos a luchar? Además de estar en la desgracia, estamos ahora solos, absolutamente solos, porque Satanás no te va a ayudar ahí. Entender quién soy me permite sufrir con la compañía de Dios. Porque entender quién soy, criatura de Dios, que Dios es Dios y yo no, me pone en una relación con Él. Ya, Señor, tú eres lo único que tengo, te necesito. Dios me ama, pero Dios no me ama menos cuando no me da lo que yo quiero más. Dios no me ama menos cuando, cuando me pone en una prueba, en una lucha, en una angustia. Dios me ama, punto. Ahora, ¿qué hago con ese sufrimiento? Esa es otra historia. Tengo que caminar con Él y llevar esa angustia a Él. Si usted lee los salmos, la mayoría de los salmos son corazones angustiados, llevando su angustia a Dios. Creemos con la idea de que los salmos son canciones bonitas para cantar en el culto. La mayoría de los salmos son bastante tristes. Son salmos de súplicas. Súplica individual, súplica colectiva. Y el salmista está diciendo, Señor, todos mis amigos se volvieron enemigos míos. Hablan mal de mí, me han traicionado, buscan matarme. Pero el salmista, así como Job, entendía quién era él. Por eso clamaba a Dios. Hermanos, nosotros en medio del sufrimiento tenemos que, en vez de preguntar, Señor, ¿por qué? Debemos preguntar, Señor, ¿cómo? ¿Cómo soporto todo eso? ¿Cómo aguanto todo eso? Esa es la pregunta que Dios quiere que entendamos y que respondamos. Pero no solamente cómo sufrir. Lo que Dios quiere es que por medio de este cómo sufrir, que llevemos nuestra angustia a Él. Por más que las palabras que vayamos a decir a Dios sean palabras como las palabras de Job, duras, de acusación contra Dios, es hacia Dios, es en oración a Dios. Dios quiere que llevemos nuestra inconformidad, nuestro desajuste a Él, para que Él nos sane. Porque el sufrimiento que experimentamos, aunque yo no sepa por qué, yo sé que siempre podrá redundar en gloria a Dios. Pablo mismo estaba sufriendo y si Pablo podría alegar algo con Dios,
Él tenía ese derecho, digamos, porque era un hombre piadoso. Pero cuando él estaba sufriendo, él clamó al Señor. Y esa fue la respuesta que él obtuvo. No, no, no te voy a ayudar. No te voy a quitar este dolor. Porque mi gracia es suficiente. Tenemos que entender que Dios sí nos ama y ver la gracia de Dios en medio del dolor y llevar a Dios nuestra angustia, pero también recibir de Dios las fuerzas para soportar los días malos. A veces lo que escucharemos de Dios es solamente eso. No, tendrás que aguantar. Y ahí aprenderemos quién es Dios y quién soy yo. Y Dios terminará siendo alabado por medio de mi dolor también. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos ayude a amar a Él en medio del sufrimiento. A que nuestro amor por Él no sea un amor interesado, sino que sea un amor genuino.